Descubre Barcelona en un día. Desperté temprano con los primeros rayos del sol entrando por la ventana. Sabía que el día sería largo, pero la emoción de descubrir una ciudad como Barcelona llenaba mi pecho. Me vestí rápidamente, agarré mi cámara y salí a la calle. La brisa fresca de la mañana acariciaba mi rostro mientras caminaba por las calles del Eixample, donde las fachadas modernistas se alzaban majestuosas, reflejando la elegancia y el estilo único de esta ciudad. El aroma del café recién hecho me atrajo hacia una pequeña cafetería en la esquina. Pedí un desayuno típico, pan tomaquet, pan tostado con tomate fresco, aceite de oliva y sal, acompañado de una loncha de jamón ibérico. Mientras comía, observé a las personas pasar, muchas en bicicleta o caminando con bolsas del mercado, y sentí que la ciudad me acogía lentamente. Tras el desayuno, mi primera parada fue la Sagrada Familia. Era como estar ante algo sacado de un sueño. Las formas orgánicas, las figuras talladas en la fachada, todo parecía tener vida propia. Me impresionó saber que su construcción, comenzada en 1882, aún no estaba terminada. Salí de la Sagrada Familia y caminé hacia el barrio gótico, el corazón medieval de Barcelona. Las calles estrechas y adoquinadas parecían querer contar historias de siglos pasados. Me perdí a propósito entre sus callejuelas, disfrutando del ambiente tranquilo. Llegué a la Plaza San Felipe Neri, donde el sonido de un violinista llenaba el aire con una melodía melancólica. Los árboles proyectaban sombras sobre la plaza, y las marcas de la guerra en las paredes me recordaron que este lugar no solo era bello, sino también testigo de una historia profunda y a veces dolorosa. Continué hacia la Catedral de Barcelona, con su impresionante estilo gótico. Sus torres altas parecían tocar el cielo, y el interior era igual de imponente. Mientras caminaba por el claustro, donde nadaban gansos blancos, sentí una paz indescriptible. El contraste entre lo monumental y lo íntimo de ese lugar me conmovió profundamente. Al llegar el mediodía, el bullicio de la Rambla me llamó la atención. Este paseo vibrante estaba lleno de vida, turistas, locales, artistas callejeros. Me detuve en el mercado de la Boquería, un lugar lleno de colores y aromas que parecían competir entre sí. Probé tapas como patatas bravas y boquerones en vinagre, además de una loncha de jamón ibérico que era simplemente perfecta. Compré una pequeña botella de cava, el vino espumoso típico de la región, para disfrutar más tarde. Después del almuerzo, tomé un taxi hacia el Park Güell, otra obra emblemática de Gaudí. Desde el momento en que entré,
Me sentí como si estuviera caminando en un mundo de fantasía. Los mosaicos brillantes, las formas ondulantes y la famosa terraza con la banca serpenteante ofrecían vistas increíbles de la ciudad. Pasé horas explorando sus senderos, admirando cada rincón del parque y tomando fotografías. Desde la terraza principal, pude ver cómo Barcelona se extendía hasta el horizonte, con el mar brillando bajo el sol de la tarde. Como gran aficionado al fútbol, no podía dejar pasar la oportunidad de visitar el Camp Nou, el estadio del FC Barcelona. El recorrido me llevó por los vestuarios, las gradas y finalmente al césped. Me emocioné al imaginar a los jugadores legendarios que habían pisado ese campo. Compré una camiseta del equipo como recuerdo, sintiéndome como un niño en su primera visita a un estadio. Cuando el sol empezó a ponerse, decidí terminar el día en la colina de Montjuic, desde donde podía admirar una vista panorámica de toda la ciudad. El cielo se pintaba de tonos naranjas y rosados, y las luces de Barcelona comenzaban a encenderse, creando un espectáculo mágico. Me senté un momento para disfrutar de la tranquilidad del lugar, reflexionando sobre todo lo que había visto y sentido durante el día. Para cerrar la jornada, regresé al centro de la ciudad y me dirigí a un restaurante típico. Pedí una paella de mariscos, acompañada de una copa de cava. La música en vivo, con guitarras españolas y un cante flamenco apasionado, llenó el lugar de energía. Me quedé hasta tarde, disfrutando del ambiente y de la conexión que sentía con esta ciudad tan única. De vuelta en mi apartamento, revisé las fotos que había tomado. Cada una era un recuerdo tangible de los lugares que había descubierto, la Sagrada Familia, el barrio gótico, el Park Güell, el Camp Nou, Montjuic. Antes de dormir, cerré los ojos y repasé mentalmente cada momento. Barcelona me había mostrado su esencia en un solo día, y me prometí a mí mismo que volvería para seguir explorando esta maravillosa ciudad. Descubre Barcelona en un día. Desperté temprano con los primeros rayos del sol entrando por la ventana. Sabía que el día sería largo, pero la emoción de descubrir una ciudad como Barcelona llenaba mi pecho. Me vestí rápidamente, agarré mi cámara y salí a la calle. La brisa fresca de la mañana acariciaba mi rostro mientras caminaba por las calles del Eixample, donde las fachadas modernistas se alzaban majestuosas, reflejando la elegancia y el estilo único de esta ciudad.
El aroma del café recién hecho me atrajo hacia una pequeña cafetería en la esquina. Pedí un desayuno típico, pan tomaquet, pan tostado con tomate fresco, aceite de oliva y sal, acompañado de una loncha de jamón ibérico. Mientras comía, observé a las personas pasar, muchas en bicicleta o caminando con bolsas del mercado, y sentí que la ciudad me acogía lentamente. Tras el desayuno, mi primera parada fue la Sagrada Familia. Era como estar ante algo sacado de un sueño. Las formas orgánicas, las figuras talladas en la fachada, todo parecía tener vida propia. Me impresionó saber que su construcción, comenzada en 1882, aún no estaba terminada. Salí de la Sagrada Familia y caminé hacia el barrio gótico, el corazón medieval de Barcelona. Las calles estrechas y adoquinadas parecían querer contar historias de siglos pasados. Me perdí a propósito entre sus callejuelas, disfrutando del ambiente tranquilo. Llegué a la Plaza San Felipe Neri, donde el sonido de un violinista llenaba el aire con una melodía melancólica. Los árboles proyectaban sombras sobre la plaza, y las marcas de la guerra en las paredes me recordaron que este lugar no solo era bello, sino también testigo de una historia profunda y a veces dolorosa. Continué hacia la Catedral de Barcelona, con su impresionante estilo gótico. Sus torres altas parecían tocar el cielo, y el interior era igual de imponente. Mientras caminaba por el claustro, donde nadaban gansos blancos, sentí una paz indescriptible. El contraste entre lo monumental y lo íntimo de ese lugar me conmovió profundamente. Al llegar el mediodía, el bullicio de la Rambla me llamó la atención. Este paseo vibrante estaba lleno de vida, turistas, locales, artistas callejeros. Me detuve en el mercado de la Boquería, un lugar lleno de colores y aromas que parecían competir entre sí. Probé tapas como patatas bravas y boquerones en vinagre, además de una loncha de jamón ibérico que era simplemente perfecta. Compré una pequeña botella de cava, el vino espumoso típico de la región, para disfrutar más tarde. Después del almuerzo, tomé un taxi hacia el Park Güell, otra obra emblemática de Gaudí. Desde el momento en que entré, me sentí como si estuviera caminando en un mundo de fantasía. Los mosaicos brillantes, las formas ondulantes y la famosa terraza con la banca serpenteante ofrecían vistas increíbles de la ciudad. Pasé horas explorando sus senderos, admirando cada rincón del parque y tomando fotografías. Desde la terraza principal, pude ver cómo Barcelona se extendía hasta el horizonte, con el mar brillando bajo el sol de la tarde.
como gran aficionado al fútbol, no podía dejar pasar la oportunidad de visitar el Camp Nou, el estadio del FC Barcelona. El recorrido me llevó por los vestuarios, las gradas y finalmente al césped. Me emocioné al imaginar a los jugadores legendarios que habían pisado ese campo. Compré una camiseta del equipo como recuerdo, sintiéndome como un niño en su primera visita a un estadio. Cuando el sol empezó a ponerse, decidí terminar el día en la colina de Montjuic, desde donde podía admirar una vista panorámica de toda la ciudad. El cielo se pintaba de tonos naranjas y rosados, y las luces de Barcelona comenzaban a encenderse, creando un espectáculo mágico. Me senté un momento para disfrutar de la tranquilidad del lugar, reflexionando sobre todo lo que había visto y sentido durante el día. Para cerrar la jornada, regresé al centro de la ciudad y me dirigí a un restaurante típico. Pedí una paella de mariscos, acompañada de una copa de cava. La música en vivo, con guitarras españolas y un cante flamenco apasionado, llenó el lugar de energía. Me quedé hasta tarde, disfrutando del ambiente y de la conexión que sentía con esta ciudad tan única. De vuelta en mi apartamento, revisé las fotos que había tomado. Cada una era un recuerdo tangible de los lugares que había descubierto, la Sagrada Familia, el barrio gótico, el Park Güell, el Camp Nou, Montjuic. Antes de dormir, cerré los ojos y repasé mentalmente cada momento. Barcelona me había mostrado su esencia en un solo día, y me prometí a mí mismo que volvería para seguir explorando esta maravillosa ciudad. Descubre Barcelona en un día. Desperté temprano con los primeros rayos del sol entrando por la ventana. Sabía que el día sería largo, pero la emoción de descubrir una ciudad como Barcelona llenaba mi pecho. Me vestí rápidamente, agarré mi cámara y salí a la calle. La brisa fresca de la mañana acariciaba mi rostro mientras caminaba por las calles del Eixample, donde las fachadas modernistas se alzaban majestuosas, reflejando la elegancia y el estilo único de esta ciudad. El aroma del café recién hecho me atrajo hacia una pequeña cafetería en la esquina. Pedí un desayuno típico, pan tomaquet, pan tostado con tomate fresco, aceite de oliva y sal, acompañado de una loncha de jamón ibérico. Mientras comía, observé a las personas pasar, muchas en bicicleta o caminando con bolsas del mercado, y sentí que la ciudad me acogía lentamente. Tras el desayuno, mi primera parada fue la Sagrada Familia. Era como estar ante algo sacado de un sueño. Las formas orgánicas, las figuras talladas en la fachada,
Todo parecía tener vida propia. Me impresionó saber que su construcción, comenzada en 1882, aún no estaba terminada. Salí de la Sagrada Familia y caminé hacia el barrio gótico, el corazón medieval de Barcelona. Las calles estrechas y adoquinadas parecían querer contar historias de siglos pasados. Me perdí a propósito entre sus callejuelas, disfrutando del ambiente tranquilo. Llegué a la Plaza San Felipe Neri, donde el sonido de un violinista llenaba el aire con una melodía melancólica. Los árboles proyectaban sombras sobre la plaza, y las marcas de la guerra en las paredes me recordaron que este lugar no solo era bello, sino también testigo de una historia profunda y a veces dolorosa. Continué hacia la Catedral de Barcelona, con su impresionante estilo gótico. Sus torres altas parecían tocar el cielo, y el interior era igual de imponente. Mientras caminaba por el claustro, donde nadaban gansos blancos, sentí una paz indescriptible. El contraste entre lo monumental y lo íntimo de ese lugar me conmovió profundamente. Al llegar el mediodía, el bullicio de la Rambla me llamó la atención. Este paseo vibrante estaba lleno de vida, turistas, locales, artistas callejeros. Me detuve en el mercado de la Boquería, un lugar lleno de colores y aromas que parecían competir entre sí. Probé tapas como patatas bravas y boquerones en vinagre, además de una loncha de jamón ibérico que era simplemente perfecta. Compré una pequeña botella de cava, el vino espumoso típico de la región, para disfrutar más tarde. Después del almuerzo, tomé un taxi hacia el Park Güell, otra obra emblemática de Gaudí. Desde el momento en que entré, me sentí como si estuviera caminando en un mundo de fantasía. Los mosaicos brillantes, las formas ondulantes y la famosa terraza con la banca serpenteante ofrecían vistas increíbles de la ciudad. Pasé horas explorando sus senderos, admirando cada rincón del parque y tomando fotografías. Desde la terraza principal, pude ver cómo Barcelona se extendía hasta el horizonte, con el mar brillando bajo el sol de la tarde. Como gran aficionado al fútbol, no podía dejar pasar la oportunidad de visitar el Camp Nou, el estadio del FC Barcelona. El recorrido me llevó por los vestuarios, las gradas y finalmente al césped. Me emocioné al imaginar a los jugadores legendarios que habían pisado ese campo. Compré una camiseta del equipo como recuerdo, sintiéndome como un niño en su primera visita a un estadio. Cuando el sol empezó a ponerse, decidí terminar el día en la colina de Montjuïc,
desde donde podía admirar una vista panorámica de toda la ciudad. El cielo se pintaba de tonos naranjas y rosados, y las luces de Barcelona comenzaban a encenderse, creando un espectáculo mágico. Me senté un momento para disfrutar de la tranquilidad del lugar, reflexionando sobre todo lo que había visto y sentido durante el día. Para cerrar la jornada, regresé al centro de la ciudad y me dirigí a un restaurante típico. Pedí una paella de mariscos, acompañada de una copa de cava. La música en vivo, con guitarras españolas y un cante flamenco apasionado, llenó el lugar de energía. Me quedé hasta tarde, disfrutando del ambiente y de la conexión que sentía con esta ciudad tan única. De vuelta en mi apartamento, revisé las fotos que había tomado. Cada una era un recuerdo tangible de los lugares que había descubierto: la Sagrada Familia, el barrio gótico, el Park Güell, el Camp Nou, Montjuïc. Antes de dormir, cerré los ojos y repasé mentalmente cada momento. Barcelona me había mostrado su esencia en un solo día, y me prometí a mí mismo que volvería para seguir explorando esta maravillosa ciudad.